Mujeres haciendo deporte, desnudos masculinos, cuerpos femeninos realistas, escenas cotidianas del hogar, tapices, costuras, cerámica, joyas. Todo esto ha quedado históricamente fuera de los estudios de arte por una razón: son producciones hechas por mujeres. Es una forma de discriminación que se intenta paliar en los últimos años con el esfuerzo de expertas como Yolanda Peralta, una profesora e investigadora del arte que ha conseguido rescatar y catalogar la obra de las artistas canarias olvidadas. En el siglo XIX las mujeres tenían escaso acceso a la formación artística. Las denominadas escuelas para señoritas suponían una de las pocas vías para aprender. Las alumnas participaban en exposiciones colectivas, pero sus obras iban destinadas a secciones de artes decorativas o labores del hogar. Ya en el siglo XX tuvieron más facilidades para acceder a la formación con la aparición de centros como la Escuela Luján Pérez. Aún así, las mujeres no eran educadas para buscar este tipo de formación y cuando lo conseguían, su obra no tenía la misma repercusión. En los 70 abrió sus puertas en La Laguna la Sala Conca, que supuso un revulsivo para la visibilización de los artistas en Canarias. Pero una vez más, cuando se habla de los autores que participaron del movimiento en esa época, casi no están. Yolanda Peralta Sierra, bienvenida a Canarias Escultura. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Yolanda, tú eres profesora universitaria, investigadora y comisaria de arte especializada en la obra artística de mujeres. ¿Cómo y cuándo comienza ese interés por rescatar todas estas obras y esos nombres de artistas canarias? Esto empieza en la segunda mitad de la década de los 90 ya, del siglo pasado, ¿no? Cuando inicié las investigaciones para mi tesis doctoral. Me interesaba la década de los 60, porque en el contexto de Canarias era una década muy interesante. Aparecen esos primeros grupos de vanguardia, con mujeres participando de esos grupos, fundando esos grupos, y me interesaba conocer qué otras mujeres, antes que ellas, antes de las artistas de los 60, habían estado vinculadas a la creación artística en Canarias. Y tirando del hilo, bueno, aquello creció y se convirtió en una tesis monográfica dedicada a la creación artística femenina, ¿no? en el contexto de Canarias. Y así fue. Estamos hablando de un momento en el que casi no se había investigado sobre esto y de hecho había poco interés en investigar sobre ello. ¿Qué dificultades te encontraste? Porque entiendo que no debió de ser fácil encontrar a esas artistas y su obra también, ¿no? Fue complicado y sigue siendo complicado. Cuanto más atrás en el tiempo nos situamos en los procesos de investigación, y uno de los principales problemas es la localización de las obras, ¿no? ¿Dónde están esas obras realizadas por mujeres artistas que se desarrollaron en el contexto, en general en el contexto doméstico? Y otra dificultad es reconstruir sus trayectorias artísticas y vitales. Hay que ir a archivos, localizar partidas de nacimiento, de defunción, de matrimonio, acudir también a las hemerotecas. O sea, es un trabajo arduo. En su momento lo fue, no había tantas posibilidades de búsquedas por internet, o sea, había que ir físicamente a las hemerotecas, sacar los ejemplares, revisar uno a uno, ¿no? No, eso de hacer una búsqueda, poner un nombre y que salga todo, pues ojalá. Pero no fue así, por eso todo el proceso de investigación se desarrolló a lo largo de 8 años, ¿no? Y en algunos casos no pudimos reconstruir toda la trayectoria vital, simplemente un esbozo, un perfil biográfico. Hay mucho por hacer todavía, ¿no? Sí. Gracias a ese trabajo se han publicado obras como el Diccionario de Mujeres Artistas Canarias o se ha hecho esta exposición y este catálogo, la otra mitad. En 2022 vimos esa exposición y este año se ha publicado el catálogo. ¿Qué nos hemos perdido al no disfrutar de toda esta obra que ahora podemos por fin ver? Pues un poco haciendo un guiño al título de la exposición y de esta publicación, nos hemos perdido la otra mitad del arte en Canarias, ¿no? Nos hemos perdido otras sensibilidades, otras visiones, otras miradas, y creo que es fundamental tener la foto general de lo que ha sido el desarrollo del arte en Canarias, incorporando a las mujeres, ¿no? Eso creo que también los referentes, ¿no?
hay que destacarlo porque la falta de referentes, las jóvenes creadoras de las islas pues cuentan cada vez más con referentes femeninos, ¿no? Hay que tener referentes y hay que tener otras miradas, ¿no? Las mujeres artistas encontraron en el terreno artístico un espacio para la autorreafirmación, ¿no? Yo pienso que hay algo que me llama mucho la atención, que es esa manera de representarse en activo, ¿no? Con todos sus atributos de pintoras, de una manera como muy profesional, ¿no? De una forma muy genuina, que nos habla en cierta manera de la libertad que ellas sintieron en ese momento determinado para presentarse hacia la posteridad tal como deseaban, ¿no? También a nivel político, ¿no? Como puede ser el caso de Jane Millares en Gran Canaria, que es posiblemente la única artista de la nómina canaria de su tiempo que tiene una obra explícita de resistencia política contra el régimen de Franco, con obras muy claras como son La cara del fascismo, El garrote vil, etcétera, etcétera, donde realmente se estaba arriesgando a ser también censurada o detenida, como le pasó a sus hermanos. La propia Elvireta Escobio tenía unos lenguajes verdaderamente rompedores y diferentes. Ella se asocia al grupo Ladac y sin embargo su obra no tiene nada que ver con lo que hacían los compañeros de grupo, ¿no? Es un arte totalmente genuino y propio. Desde luego rompedor en su manera de concebir el espacio, la figura humana, los asuntos, ese atrevimiento de pintar siempre mujeres desnudas, mujeres reunidas, contándose secretos en toples. Es decir, todo esto a principios de los años 50, una mujer soltera, tan joven, en el entorno del Museo Canario, ¿no? Era realmente fuerte, ¿no? Y novedoso. Es más difícil de encontrar en el arte realizado por mujeres que también pintan desnudos, pero no destilan esa sexualización, esa cosificación llamativa, ¿no? que empequeñece a las mujeres. Y queda mucho trabajo por hacer en la investigación para ir desvelando la cantidad de talento y de arte realizado por mujeres que sí ha habido. Grandísimas referencias, ¿no? Que son fundamentales y son muy importantes también para animar a artistas que vinieron después y por supuesto artistas del presente. Hay algunos nombres como el de Carmen Arocena o Maruja Soto, que son mujeres que aportaron a su disciplina, al género que cultivaron, aportaron e innovaron en ese género. Sin embargo, parece que es más difícil precisamente en los que ellas trabajaban encontrar reconocimiento, o eso es lo que me parece. ¿Es así? Nombras a Carmen Arocena, ¿no? En su momento hay que decir que sí fue una artista reconocida, ¿no? Lo que pasa que después la historiografía artística no contó con ella, ¿no? No está presente en la historiografía artística. Y afortunadamente ahora se está recuperando a través de publicaciones, a través de exposiciones, ¿no? Son mujeres que innovaron, en el caso de Carmen Arocena, con una técnica de grabado creada por ella misma, ¿no? Hay muchas pioneras y hay muchas innovadoras. Y es cierto, salvo este ejemplo de Carmen Arocena, que en sus contextos no se las reconoció demasiado, ¿no? Cuando investigamos sobre esas artistas y las colocamos, por ejemplo, en un contexto internacional, nos damos cuenta de su verdadera dimensión. Por ejemplo, estoy pensando en Maribel Nazco. Maribel Nazco, en la década de los 60, trabaja los ensamblajes metálicos. A nivel internacional, muy pocos artistas trabajaban en esa línea, ¿no? Solo hay un ejemplo de una artista norteamericana, Lee Bonteco, que a finales de los 50 empieza a hacer ese tipo de obras, pero estamos hablando de un contexto internacional, para entender el valor de la aportación de una creadora como Maribel Nazco y su trabajo con los metales, ¿no? Esto no hay que olvidarlo.
La fuerza que desprende la obra de Maribel Nasco impresiona a primera vista. Sus métodos de creación son reflejo de su pasión por el conocimiento de los materiales y sobre todo de la confianza y el empeño puestos en su trabajo. Yo siempre creo que hay que hacer lo que uno quiere primero. Y si convences a muchos, la cosa empieza a estar bien. En un momento de su trayectoria decidió utilizar hierro y restos de chatarra para la composición de sus obras y de esta manera las piezas resultan vivas por el propio proceso de oxidación y el cambio de tonalidad. En ese camino entre la escultura y la pintura, Maribel siguió investigando con los metales sometidos a la acción de diferentes productos químicos. Mi definición es pintura. Tiene los mismos componentes, forma, color, proporciones, pero yo suplía las pinturas por ácido. Toda una revolución que conllevaba a su vez un riesgo importante para la salud. Las piezas de esa etapa suponen una experiencia para los sentidos. Otra profesional del arte, también palmera e incansable investigadora, fue Carmen Arocena. Además de su producción pictórica, creó y desarrolló un método de estampación, pero no tuvo la repercusión que sí pudieron disfrutar otros colegas masculinos. Ella misma decía: si tuviera bigote y barba, hubiera ya casi triunfado. En el arte, como en todo, ser mujer es un hándicap. Maruja Soto, cuyos dibujos y viñetas aparecieron en el periódico La Provincia, o María Lasso Morales fueron pioneras en Canarias en campos como el humor gráfico y la fotografía. Aún así, son también prácticamente unas desconocidas para la sociedad. El trabajo realizado para incluir en la historiografía artística en Canarias a estas profesionales continúa. En muchos casos, ellas mismas se incluyeron en sus obras para dejar constancia de su labor. Destacas también en la exposición el autorretrato femenino. ¿Es una manera que ellas tenían para reivindicarse a sí mismas? El autorretrato es un género muy particular, porque es cierto, ¿no? Te reivindicas como persona, como mujer en este caso, pero también como creadoras, porque muchos de estos autorretratos aparecen con las herramientas de su trabajo, ¿no? Con el instrumental, con la paleta, con los pinceles o con los cinceles, ¿no? Y es una manera de posicionarse y decir, bueno, ¿cómo quiero pasar a la posteridad a través de un autorretrato? Como mujer, como persona, como creadora, ¿no? Y de alguna manera es un acto de, utilizando un término muy de moda, de empoderamiento, ¿no? Creo yo, sí. Y en cuanto al desnudo femenino, estamos acostumbradas a ver los retratos del desnudo femenino casi siempre hechos por hombres, en los que la mirada es masculina, ¿no? Hacia el cuerpo de la mujer. ¿Cómo retrata la mujer a otra mujer? En la exposición La otra mitad incluía una sección dedicada al desnudo femenino o al desnudo. Yo quería encontrar desnudos masculinos, rizando el rizo, desnudos masculinos hechos por mujeres, ¿no? Solo localicé una obra de Maribel Nasco, un torso, un desnudo masculino, y la intención no era mostrar que las mujeres trabajan el desnudo femenino de otra manera, sino simplemente aportar otras visiones sobre el cuerpo desnudo femenino. Un tema, por cierto, del que las mujeres han estado excluidas, porque, por ejemplo, en las academias de Bellas Artes, ¿no?, que empiezan a aparecer a partir del siglo XVIII, y hasta fechas, podríamos decir, relativamente recientes, a las mujeres no les estaba permitido asistir a las clases de dibujo de desnudo al natural, que eran fundamentales para poder hacer una gran pintura de historia, una gran pintura mitológica. Eso sí, podían posar desnudas, ¿no?, pero no asistir a una clase de dibujo de desnudo. Entonces, también de alguna manera superaban estas limitaciones contratando por su cuenta a modelos o copiando esculturas clásicas, ¿no? Pero era muy interesante en la exposición ver la gran variedad, ¿no?, del tratamiento del cuerpo femenino, ¿no? ¿Qué ha supuesto para las artistas que el criterio de calidad lo pongan los hombres? Pues ha supuesto la exclusión, la invisibilidad. Creo que el criterio de calidad es una de las estrategias
en el caso concreto del arte, ¿no? que opera en el sistema patriarcal para dejar fuera a las mujeres, ¿no? La historia del arte en Canarias ha sido una historia de exclusión femenina, excluidas de determinadas clases, no podían acceder a la formación artística oficial, no tenían falta de oportunidades para exponer sus creaciones artísticas. Cuando conseguían exponerlas, la recepción crítica de esos trabajos las infravaloraba. Cuando entran en el mercado artístico, sus obras alcanzan cotizaciones que están muy por debajo de las cotizaciones de sus colegas varones. Es decir, que el criterio de calidad ha servido para excluir a las mujeres, catalogando todas sus creaciones de arte femenino, arte de segunda, arte de poca calidad. Y yo creo que tenga o no tenga calidad los trabajos, hay que entender el criterio de calidad como en su relación con el gusto. Y el gusto cambia a lo largo del tiempo. Y un producto cultural que en un contexto determinado pues, puede parecer de segunda o no tener importancia, cuando pasan los años y los siglos resulta que toma valor. Por tanto, yo creo que hay que contar la historia del arte en Canarias con esa otra mitad y con independencia de si consideramos sus productos culturales o sus creaciones de primera o de segunda, porque vemos que esto depende fundamentalmente de un criterio y una mirada que juzga, que es la mirada masculina, ¿no? Y esto ha hecho que, por ejemplo, temáticas o ciertos géneros, como puede ser la costura, los tapices, la cerámica, que tradicionalmente son tareas o que se le han asignado a las mujeres y en las que ellas pues, han desarrollado su creatividad a través de lo que sabían hacer, ¿no? Pero esto no se ha considerado arte o un arte menor en muchos casos, ¿no? Artesanía. Exacto. Se considera artesanía. Hay una serie de prácticas artísticas que han realizado las mujeres y automáticamente se considera de segunda. Nombrabas la costura, el bordado, la cerámica, el diseño de joyería también es muy importante, ¿no? Los tapices, el trabajo con los tapices y no solo las técnicas artísticas, ¿no? Que tradicionalmente se vinculan a las mujeres, están consideradas en un nivel, se sitúan en un nivel inferior. También los géneros artísticos. Estoy pensando, por ejemplo, en el bodegón de flores. El género del bodegón de flores, que hasta aproximadamente el siglo XVII practicaban tanto hombres como mujeres. Pero las mujeres en determinado momento de la historia se incorporan en masa porque ven que es una fuente de recursos. Hay demanda de ese tipo de obras y con el paso del tiempo, al incorporarse muchas creadoras a la práctica del bodegón de flores, ese género se consideró de segunda, para el que supuestamente no hacía falta tener gran habilidad técnica. Sabemos que eso no es cierto, hay que tener gran habilidad técnica, creatividad, ¿no? Entonces, todo lo que se vincula con las mujeres automáticamente se considera de segunda y se considera inferior, se infravalora, ¿no? Si lo hacen las mujeres, no puede ser arte. Como mucho, será artesanía. Esto en filosofía se llama falacia ad hominem, otorgarle a algo valor según quién sea el que lo ha dicho o lo ha hecho. Por ejemplo, esto está mal porque lo hace Donald Trump. Siguiendo esta falacia, las disciplinas artísticas que la sociedad consideraba que eran propias de las mujeres, el bordado, el tapiz, la cerámica, no eran arte de verdad. Así, por ejemplo, las joyas y los esmaltes creados por Maud Westerdahl durante mucho tiempo no se consideraron arte, sino artesanía. Yo empecé a trabajar sobre Maud y ofrecí para un libro en la biblioteca básica y me dijeron que no era un artista. El mundo de Maud es un mundo que es muy interesante porque es muy personal y eso es muy difícil de conseguir. Es un mundo que ella lo transfiere a esas piezas que empiezan siendo pequeñas joyas y que luego van creciendo y cambiando de fisonomía. La historia del arte evoluciona muy lenta, lo mismo que la cocina, que yo pienso que es un arte, o la moda es un arte, pues las joyas van también en esa relación. Y todos los artistas de la vanguardia trabajaron joyas. No pasa solo con las joyas, la cerámica, los tapices, el bordado. Su categoría artística se ha considerado históricamente inferior. Cosas de crochet y demás,
20.000 cosas, porque para mí era un arte, pero claro, todo eso pasa pues a otro tipo de museos, no son museos de arte, sino museos antropológicos. Esos son los historiadores del arte los que tienen que decir, oye, pues mira, esta pieza es interesante por esto, y se van rescatando. Recordemos que si se llama falacia es por algo. Fundamentalmente en el caso que nos ocupa, porque sostener la creencia de que las mujeres están más preparadas para algunas disciplinas artísticas, los hombres para otras, y que además las que desarrollan las mujeres son de menor categoría, es sostener una falsedad. Lo mismo ocurre con la creencia que dice que la clase social no afecta a la hora de tener más oportunidades para desarrollar una carrera artística. ¿El componente de clase le ha pesado más a las mujeres artistas que a los hombres artistas? Yo creo que el componente de clase social siempre ha estado ahí, porque es cierto, si nos centramos en el caso concreto de las mujeres, que por ejemplo en el siglo XIX creación artística y clase social van de la mano. Estoy pensando también en los impresionistas franceses, todos ellos pertenecientes a familias acomodadas, ¿no? Pero solo las mujeres de familias pudientes, de clase alta, acomodadas, en el contexto de Canarias, pero también en el contexto nacional y en otros contextos, podían dedicarse a la creación artística. Podían recibir algún tipo de formación artística con algún maestro, con clases particulares, también de forma autodidacta, pero no hay que olvidar que el saber dibujar o pintar o coser o tocar el piano o hablar idiomas eran conocimientos que se les permitía a las mujeres porque funcionaban como adornos a la hora de conseguir marido, que será su objetivo en la vida, ¿no? Entonces, por eso se les permitió incorporarse a ese mundo creativo, pero cuidado, nunca para dedicarse profesionalmente, sino como entretenimiento, ¿no? Y eso es algo que sigue pesando en la actualidad. Ser mujer y dedicarse al arte de manera profesional no era una opción en esta tierra hasta hace muy poco tiempo. Pintar, componer o bordar era posible, claro, pero siempre como actividad complementaria a las tareas asignadas a las mujeres y sobre todo como manera de convertirse en una mujer instruida capaz de conseguir un buen marido. En el siglo XIX y principios del XX, la sociedad no consideraba ni necesario ni importante el acceso a la formación artística para las mujeres. Había dos maneras: la educación reglada, porque, escuelas y academias a las que podían acceder mujeres las había. Lía Tavío tenía su escuela en Las Palmas de Gran Canaria, a la que por cierto asistía también la madre de Manolo, Jane Millares, etc. También estaba la Escuela de Arte o la Academia de Arte de Antonia Arboniés en Las Palmas. Estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? O sea, que eran escuelas coetáneas a los principios de la Escuela Luján Pérez. Pero la enseñanza consistía fundamentalmente en la copia de obras, la realización de bodegones y, con mucha suerte, hacer retratos, lo que se consideraba apropiado para las mujeres que buscaban atraer a un hombre. Algunas, como Inocencia Sánchez de Galindo, lograron romper esa barrera y estudiar en la Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid. La otra opción era la de tomar clases particulares. Pintores, habitualmente extranjeros que pasaban estancias en Canarias, daban clase a quien pudiera permitírselas. La artista británica Elizabeth Heffy de Murray pasó varios años en Tenerife pintando paisaje y paisanaje y enseñó la técnica de la acuarela a bastantes mujeres jóvenes, en su mayoría inglesas, que eran las que podían permitírselo. Todo eso solo para aprender, para formarse como artistas. Otra lucha, tan o más dura y casi imposible de ganar, fue la de exponer y que el público pudiera ver las obras hechas por mujeres. ¿Hasta cuándo encontramos en Canarias ejemplos claros de invisibilización de las mujeres artistas? Pues nos podríamos situar en los 70, ¿no? Si revisamos la historiografía artística en Canarias, en lo relativo a la década de los 70, ¿no? Que hay tantos artistas, hay una actividad artística y cultural tan efervescente a pesar de ese contexto, ¿no? De estar en el contexto de la dictadura. La generación de los 70, vinculada a las actividades de la Sala Conca,
bueno, es un caso muy claro de invisibilidad reciente. Muchas mujeres formaron parte de ese grupo, de la generación de los 70, trabajaron con la Sala Conca y con su director, con Gonzalo Díaz, y sin embargo ahora empiezan, ¿no?, a ser un poquito más visibles. O sea, mujeres que llevan desde los 70 trabajando. Estoy pensando en Lola del Castillo, en María Jesús Pérez Vilar, en Pepa Izquierdo, en Elena Lecuona. Es decir, que falta, y estamos hablando de los 70, falta todavía por ir cubriendo esos huecos, por colocar a las mujeres en el lugar que se merecen, porque también formaron parte de ese grupo, de esa generación y de esa década de los 70 desde el punto de vista artístico, ¿no? El 16 de marzo de 1971 se inaugura la Galería Conca en La Laguna. En un contexto de una España predemocrática, su fundador, Gonzalo Díaz, apuesta por un espacio de innovación y de creación artística sin igual en las islas. Tras estas paredes colgaron obras transgresoras, performance, conciertos de rock, cine independiente. Al calor de este espacio nació toda una generación de artistas conocidos y conocidas como la generación de los 70. Los nombres de los creadores varones, muchos son conocidos y reconocidos, pero el de las mujeres quedó invisibilizado. ¿Por qué? Era un galerista atípico, porque apostó por todos nosotros. Además, es muy importante porque nos dio un nombre. La generación de los 70, que te hace identificarte con el grupo, ¿no? De la primera exposición, la Conca individual, fue en el 78. Había como un círculo y me invitó a exponer en todo, vamos a decir, en todas las colectivas, porque en esa época él hizo muchas colectivas, incluso en Las Palmas, incluso en alguna isla, y por todo, y por montones de pueblos. Eso también es algo que yo encuentro extraordinario. En ese aspecto de los compañeros, incluso Conco, te alababan la pintura. Yo me sentía estupenda, claro, porque además yo estaba empezando y empecé muy bien. Fue el paso importantísimo para seguir adelante, que muchos de nosotros hemos seguido pues hasta ahora mismo, ¿no? Ya cuando pasó el tiempo de los 70, yo ya veía que a los compañeros, por ejemplo, los invitaban a Madrid cuando se hicieron un montón de cosas, al extranjero. Entonces dije, uy, en esa colectiva no estoy yo, no están las mujeres, no estoy yo, qué raro, instituciones públicas que pagan catálogos y tal, a mí no. Cuando ya veo las primeras exposiciones que se empiezan a hacer en conmemoración con la Sala Conca y tal, y que no nos llaman a ninguna, realmente se nos borró completamente del mapa. La comparas y dices, ahí no hemos tenido las mismas oportunidades, para nada, eso sí te lo digo. O sea que se sigue, vamos a ver, no mirando al ayer, no mirando a esas personas que están en activo. Nuestra trayectoria ha seguido, la mayoría de las mujeres que estábamos allí hemos seguido pintando, lo mismo que la mayoría de los hombres. El talento de estas artistas es reconocido en la historia del arte en las islas, pero sus nombres deben situarse también junto a la evolución de la que fue una de las salas más vanguardistas de Canarias. Los museos, parte importante de la divulgación y la conservación de esa obra y de las artistas, ¿han hecho lo suficiente para compensar tantos siglos de discriminación? Creo que no. Creo que no han hecho lo suficiente, aunque es verdad que en los últimos años estamos asistiendo a una mayor presencia de las mujeres en las programaciones artísticas, ¿no? Pero aquí hay que actuar en una doble línea. Por un lado, equilibrar y hacer paritarias esas colecciones artísticas de los museos y centros de arte públicos, y por otro lado, dar a conocer a través de exposiciones individuales esa creación artística o bien contemporánea o bien del pasado, ¿no? Y es importante también que las mujeres estén presentes en, ya que hablamos del contexto de los museos y yéndonos un poquito más allá de lo que son las creadoras, que estén presentes en los puestos directivos,
que estén presentes pues, en otro tipo de programaciones, más allá de las expositivas, en ciclos de conferencias, que se les encarguen textos críticos también, ¿no? O sea, hay una invisibilidad de las mujeres generalizada en el ámbito de los museos, pero en el caso concreto de las artistas hay que seguir caminando y lo que hay que demandar es que las pocas obras que se conservan salgan de esos almacenes, porque además están en muchos casos en mal estado de conservación, que se incremente la compra de obra de mujeres artistas para que las colecciones sean paritarias, para que esté recogido las aportaciones al arte de toda la población, tanto hombres como mujeres. Yolanda, gracias al trabajo que has hecho tú y otras mujeres como tú, hemos llegado al día de hoy en la que, bueno, somos más conscientes de estas cosas y se ha corregido un poquito, ¿no? Pero ¿qué nos queda por hacer? ¿Qué deudas tenemos todavía con las mujeres artistas? Yo a veces pienso que falta esa transmisión del conocimiento y de las investigaciones al ámbito de la sociedad, ¿no? Una mayor difusión, porque es cierto que en el ámbito universitario se están dando pasos, se está investigando, pero eso no llega al gran público. Hay que hacer una mayor difusión, hay que publicar más, hay que investigar más, ¿no? Pero que todo lo que se está haciendo en el contexto de la academia, en el contexto universitario, que llegue, que se difunda, ¿no? También, pues, hablamos ahora de los museos, incremento de obra de mujeres en las colecciones públicas, más exposiciones individuales de mujeres, más investigaciones, más recursos, ¿no? Recursos para investigar, porque si no hay recursos, poco podemos hacer, ¿no? Y que eso se difunda y llegue al gran público, porque, insisto, es fundamental tener referentes femeninos en el campo del arte, pero en cualquier otro campo del saber. Pues Yolanda, aquí queda esta entrevista y este programa como una pequeña forma de divulgar y difundir todo este trabajo que has hecho. Muchísimas gracias por tu trabajo y por atendernos hoy en Canarias Escultura. Ha sido un placer, gracias a ustedes. Hasta pronto. Montada, mala pasada, faena, chasco. Fuerte montada, organizaron una exposición y no había ni una sola obra perteneciente